Hola, bienvenidos a una cápsula del área de conocimiento de historia. El día de hoy vamos a desarrollar un contenido más relacionado con las características de los grupos humanos y rutas migratorias del poblamiento del continente americano. Bueno, para iniciar esta temática, es importante recalcar que, bueno, el poblamiento del continente americano es uno de los procesos históricos más importantes para la humanidad. De esta manera se explica cómo es que los primeros grupos humanos llegaron desde otros continentes al continente americano. Y bueno, a partir de este poblamiento se desarrollan diversas culturas que dan origen a grandes civilizaciones. eh, y bueno, para comprender precisamente y analizar estas características que más adelante dan origen a procesos históricos relevantes, tenemos que estudiar las características de los grupos humanos y las rutas migratorias que se utilizaron. Dentro de los conceptos claves que vamos a estar revisando a lo largo de esta temática, pues se encuentran los grupos humanos, la migración como desplazamiento, el poblamiento como proceso, el nomadismo como modo de vida basado en desplazamiento constante, el sedentarismo, que es la forma de vida estable que empieza a desarrollarse una vez que se instalan estas culturas, y bueno, la ruta migratoria entendida como un trayecto seguido por los grupos humanos durante su proceso de desplazamiento. Bueno, vamos a empezar con las características de los grupos humanos. Eh, Aquí habría que resaltar que tuvieron una organización muy simple. Se estructuraban en tribus con liderazgo flexible. Existía la cooperación para la caza, la recolección y protección de los integrantes de estos grupos. Y bueno, de aquí podemos poner un ejemplo que es un grupo de cazadores recolectores que precisamente se desplazaban siguiendo manadas de animales. Esto nos ayuda a identificar que el nomadismo y la economía de subsistencia de estos primeros pobladores, bueno, pues era a partir de esta caza y recolección. Bueno, luego viene la economía de subsistencia. Aquí es muy importante resaltar que, bueno, estaba basado principalmente en la caza, la pesca y la recolección. Y bueno, esto hacía que dependieran completamente del medio ambiente y del conocimiento del territorio, del área geográfica en donde se desplazaban. Aquí podemos ejemplificar como la caza de mamuts. Esto pues bueno, era favorable para ellos porque esto podía alimentar a toda la manada o la caza de la megafauna, ¿no? Que es lo que les daba oportunidad de tener alimento suficiente para todos los integrantes de este grupo humano. Bueno, luego viene l- la movilidad y el nomadismo que había también. En este punto hay que resaltar que se desplazaban según las estaciones y la disponibilidad de los recursos. De acuerdo a la estación del año, bueno, pues ellos permanecían o se movían a una área geográfica que les diera esta ventaja de los recursos que podían utilizar, así como los refugios temporales que también podían utilizar para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Hay un desarrollo de tecnología lítica también. Aquí empieza la elaboración de herramientas de piedra, principalmente puntas de lanza, raspadores, y se inicia el uso del fuego y la vestimenta adaptada a la climatología del área en donde estos permanecieran. Esto, bueno, podemos establecerlo a partir de las puntas Clovis que se han encontrado a lo largo de América del Norte y que nos datan precisamente de que ya tenían esta primera tecnología lítica para poder ocuparlo para la casa. Bueno, luego viene también la adaptabilidad. Esta adaptabilidad al medio ambiente o económica también era esa capacidad que tenían los grupos para sobrevivir en climas diversos. Recordemos que venían de esa etapa glacial, fueron moviéndose a selvas, desiertos, montañas,
Y bueno, este tipo de adaptación le daba a ellos esa oportunidad de seguir reproduciéndose, de poder seguir obteniendo alimento y de poder empezar a hacer algunas otras actividades complementarias a la casa. Y bueno, esto generó también el desarrollo cultural progresivo. Con el tiempo empezaron a surgir lenguas, creencias y tradiciones propias. Cada grupo humano empezó a establecer estas actividades y bueno, dentro de ellos pues podemos mencionar las culturas originarias, ¿no? De Mesoamérica y las andinas, que son las que inician con este desarrollo cultural. Bueno, ahora vamos a las rutas migratorias. En las rutas migratorias hay que establecer que, bueno, no solo existe una teoría, la más popular es la teoría del estrecho de Bering o la teoría asiática. Recordemos que esta teoría es la teoría principal que establece que durante la última glaciación se forma un puente entre Beringia, entre Asia y América, y esto permite el paso de los grupos humanos desde Siberia hacia Alaska. Y posteriormente empiezan a descender hacia el resto del continente. Entonces, esa expansión se da de Norteamérica hacia Mesoamérica. Esta es la ruta migratoria principal para la revisión histórica del proceso evolutivo de los grupos humanos. Pero existe otra teoría que también tiene algún sustento por los vestigios que se han encontrado y esta es la ruta costera del Pacífico. Esta ruta habla de una migración por las costas utilizando recursos marinos. Es posible que, bueno, algunas embarcaciones primitivas llegaran de alguna manera del otro continente y se empezarán a generar estos tipos de asentamientos tempranos. Y bueno, está otra teoría también que llamamos las rutas interiores por corredores libres de hielo. Bueno, esta teoría habla del desplazamiento a través de zonas entre los glaciares. Aquí permitió la expansión hacia el centro de América. Y bueno, esto provocó la ocupación de las grandes llanuras del continente. Y bueno, también hay algunos vestigios que se han encontrado en esta parte, por esa razón es que se habla de que esta parte central se empezó a poblar. Y finalmente hay otra teoría que se llama teorías complementarias. Son de menor consenso, pero bueno, habla de que las migraciones transpacíficas venían desde Oceanía, que había algunos tipos de contactos transatlánticos prehistóricos. Y bueno, esto tiene que ver por la similitud de la genética que han encontrado eh, con la población de América y con las similitudes culturales que se tienen. Bueno, hasta este punto habría que resaltar que la teoría migratoria tiene una idea principal, tiene su propia ruta propuesta, se basa en ciertas evidencias que la van a sustentar y también tiene algunas limitaciones que no prueban algunas partes históricas. Aquí les voy a compartir un cuadro comparativo para que vayan revisando esta parte. La teoría la puedan contrastar con la idea principal que tiene, la ruta propuesta, la evidencia y las limitaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a la ruta costera del Pacífico, aquí ya nos menciona la idea principal, que es la migración por las costas usando embarcaciones rudimentarias. Nos vamos a la ruta propuesta, habla de la navegación desde la costera de Asia hasta América. La evidencia, bueno, pues son los sitios tempranos en Sudamérica como Monteverde y los recursos marinos disponibles que se tienen para su estudio. Y las limitaciones, bueno, es que no hay evidencia arqueológica. Esta es muy limitada por los cambios del nivel del mar. Entonces, digamos que esto limita esta parte. Bueno, ¿cuál es la relevancia de revisar este tema de los grupos y los primeros pobladores de América? Bueno, este fue un proceso gradual, complejo y diverso. No fue un evento único. Se habla de que la evidencia arqueológica nos ha arrojado que
la genética sugiere múltiples oleadas migratorias, ¿no? Y que de alguna manera eso generó una amplia capacidad de adaptación de los grupos humanos. Por lo tanto, estas migraciones sentaron las bases para el surgimiento de civilizaciones nuevas. Hablando de algunos ejemplos, bueno, pues está la maya, la mexica, la olmeca, que es la cultura madre, los mixtecos, los zapotecos y las culturas andinas. Entonces, eh, estudiar pues nos va a permitir comprender el origen de los diversos pueblos originarios, revisar cuáles fueron los procesos adaptativos de estos grupos, cómo este estudio nos ayuda a reconstruir la historia temprana de nuestro continente. Y bueno, para cerrar, quiero resaltar que este proceso que involucra las múltiples rutas migratorias pues de alguna manera se han ido complementando y bueno, son los resultados de distintas migraciones humanas que se han detectado a lo largo del continente. Eh, Hasta esta parte, digamos que las distintas rutas migratorias y el proceso de asentamiento han generado la diversidad cultural que caracterizó a los pueblos originarios de América. Y bueno, este proceso contribuye precisamente a esa comprensión profunda de la historia y la riqueza cultural que poseen todas estas poblaciones. Bueno, como siempre vamos a pasar a nuestra sección de autoestudio. Aquí les planteamos unos ejemplos de preguntas. La primera dice, ¿cuáles eran las actividades de subsistencia de los primeros grupos de pobladores de América? Bueno, recuerden que los primeros grupos eran nómadas, así que eran cazadores-recolectores. Y esto sí da paso al sedentarismo. Entonces, la respuesta correcta es C, caza de megafauna y recolección de frutos y plantas. Pregunta número dos. ¿Cuál es la teoría tradicional que explica el poblamiento de América? Recuerden que la teoría tradicional es la asiática o la teoría del estrecho de Bering. La respuesta correcta es C. Pregunta número tres. ¿Qué tipo de evidencia da soporte a la teoría asiática del poblamiento de América? Bueno, aquí las evidencias que dan soporte son del estrecho de Bering, pues son los restos genéticos, recuerden, y arqueológicos, además de las herramientas líticas que se han encontrado y de los restos arqueológicos. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, restos óseos, herramientas líticas y evidencia arqueológica. Pregunta número 4. ¿El poblamiento de América se caracterizó? Las teorías migratorias, recuerden que son lo que nos va a evidenciar que el poblamiento fue una serie de desplazamientos con diversidad biológica y cultural. Así que la respuesta correcta es C, por ser un proceso complejo y multifactorial con grupos humanos altamente adaptables. Como siempre, les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren de mayor información, podemos brindarles bibliografía complementaria para que lo puedan llevar a cabo. Hasta esta parte sería todo para nuestra cápsula y nos estamos viendo en la siguiente.